Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. El día de hoy vamos a hablar de un libro muy importante, un libro de Stephen King, que no es un libro de terror, pero que yo les voy a recomendar mucho. De hecho, tiene mis más altas recomendaciones porque es un libro que es capaz de cambiarle la vida a uno. Y ahorita les voy a decir el título. Este video tengo que advertirles que es de alto grado de complejidad, de alto nivel de dificultad, porque tiene muchísimas cosas y tiene muchísimos datos, pero tiene un mensaje, esta historia, que es muy, muy importante. Y yo creo que sí vale la pena que se echen todo el video. Entonces, bueno, a ver, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar de que esta historia, muchísimas personas la conocen, eh, pero no lo conocen por el nombre original. No se dejen engañar por este título de las cuatro estaciones, primavera y verano. Ese no es el nombre en sí de la historia. Lo que pasa es que este libro, que tiene este título general, en realidad está compuesto por dos pequeñas novelas. Y la novela, la primera de ellas, la que yo leí, es la que les voy a recomendar el día de hoy. Se llama Rita Hayworth y la redención de Shawshank. En inglés tiene prácticamente el mismo título. Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Y casi todo el mundo, bueno, un montón de personas conocen esta historia, pero no la conocen como libro, la conocen por su adaptación a película. Y ahorita a ver si me van a dar, si me dan la razón. Es una película que el título que le adaptaron aquí en Latinoamérica es Sueños de Fuga, aunque por ahí hay algunos países donde le pusieron Sueños de Libertad o Escape a la Libertad, una cosa así por el estilo. En España sí la adaptaron con un título muy distinto. Creo que allá la adaptaron como por el título es Cadena Perpetua, me parece. Ahora, si quieren más datos acerca de, pues para que identifiquen esa película está protagonizada por un actor que se llama Tim Robbins, que es un actor que es muy bueno. Me parece que ya hasta se llevó el Oscar. Si quieren que les hable, por ejemplo, de otras películas para que lo ubiquen bien, hay una película súper impresionante del 2003 que se llama Río Místico. Es con Tim Robbins, con Sean Penn y también con Kevin Bacon. Eh, y en esa película, al final de la película, es el personaje de Sean Penn asesina, mata uno de los que fue sus mejores amigos de la infancia, digamos que al eh, que está caracterizado por Tim Robbins, y lo mata de manera injusta. O sea, cree que hizo algo horrible, lo mata y al final resulta que este personaje, el de Tim Robbins, que resultó ser inocente y que durante toda la vida le fue súper mal, pues es asesinado injustamente por el personaje de Sean Penn. Es una película bien traumatizante, ¿eh? Traumática. Bueno, pues en esa película sale Tim Robbins. Eh, y a lo mejor ahí con eso ya lo ubican. Y pues con las imágenes que les estoy poniendo aquí al mismo tiempo mientras les estoy hablando en el video, el coprotagonista de Sueños de Fuga, o sea, está Tim Robbins, es el protagonista, el coprotagonista, ese sí es famosísimo, es Morgan Freeman. Y hay otro que no es un protagonista ni coprotagonista, es actor de reparto, pero es un personaje, bueno, es un actor en este caso, bastante curioso, que a mí siempre me ha impresionado, porque es un actor que tiene rasgos muy toscos y muy fuertes. Y no estoy hablando de Ron Perlman, ¿eh? El de Hellboy, no, el otro que tiene rasgos muy toscos y muy fuertes, que es un actor que se llama Clancy Brown, así se llama este actor, que si lo quieren ubicar, él siempre, pues, por sus características físicas, él siempre sale, o casi siempre sale como policía, muchas veces como policía corrupto, o sale como militar. Entonces, por ejemplo, en la película esta de 1997 que se llama Starship Troopers, que aquí en Latinoamérica la conocemos como Invasión, esa de los insectos gigantes del espacio, él sale como el sargento Sim, que tiene que bueno, es el encargado de entrenar a los nuevos reclutas, y hay escenas épicas, aunque salen pocas escenas, pero hay escenas épicas donde sale Clancy Brown como el sargento Sim. Al principio, cuando recibe a los nuevos reclutas, los reta a ver quién lo puede vencer en una lucha cuerpo a cuerpo, y, y al primero que se avienta le rompe el brazo, y sus frases son magníficas. Hijo, ¿estás bien?
Y el recluta, sí señor, pero parece que se rompió mi brazo. No te preocupes, recluta, el dolor no está en tu brazo, el dolor está en la mente. Y esa frase que siempre tenía Clancy Brown, medic, médico. También hay una escena con un cuchillo, ahí no se la pierdan si ven la película, donde está involucrado, por cierto, un actor que es el hijo de Gary Busey, Jake Busey. Gary Busey, ese actor que casi se mata en un accidente de motocicleta y que luego quedó medio lurias, medio loquito. Bueno, en fin, y su hijo Jake Busey es el que participa en esta película. Eh, a ver, entonces, y estaba con Clancy Brown. Clancy Brown también lo ubican, por ejemplo, en una película, en una película que también está inspirada en un libro de Stephen King, la de Cementerio de Mascotas, pero no la uno sino la 2. En Cementerio de Mascotas 2, ahí sale Clancy Brown, bueno, en un papel súper impresionante, sale como el sheriff, lo matan y luego lo reviven. Y entonces revive como zombie, acuérdense, acuérdense la trama de Cementerio de Mascotas, del libro de Stephen King, pues aquí en película. En esa película, por cierto, también sale Anthony Edwards, que es el protagonista de Sala de Emergencias, esa famosísima serie de los años 90 donde también salió George Clooney, y también sale un actor que se llama Edward Furlong, uno que se hizo muy famoso cuando era adolescente, porque fue el protagonista adolescente de la película Terminator 2, y en este caso, pues muy poco tiempo después de la de Terminator 2, o de, creo un poco antes o un poco después, fue también protagonista adolescente de la película Cementerio de Mascotas 2. Edward Furlong, que actualmente ya tiene casi 50 años y que le está yendo medio mal, pues ojalá que ya le empiece a ir bien. Y por cierto, un dato súper interesante de Clancy Brown es que en Bob Esponja, en la versión original de los Estados Unidos, él es el que hace la voz de Don Cangrejo, Mr. Krabs se llama. Entonces, bueno, pues, nada más un montón de datos. De hecho, yo creo que en este video les voy a estar dando un montón de datos y ahí les va la explicación y la justificación para que no se desesperen. Yo creo que parte del sentido de una lectura, en este caso el libro de Rita Hayworth y la redención de Shawshank o Sueños de Fuga, yo creo que el sentido pleno de los libros es que los integremos a nuestras vidas. O sea, los libros a veces nos dan datos, a veces nos da información, y esos datos o esa información hay que transformarla en algo más, hay que transformar esa información en conocimiento. Es decir, esos datos y esa información la integramos a la visión del mundo que tenemos, y entonces esa integración eh, hace que esos datos se vuelvan significativos y que gracias a esos datos ahora entendamos más el mundo en el que vivimos, y ya deja de ser información y se transforma en algo más, se transforma en conocimiento. Entonces creo que parte de lo valioso de este libro es que nos ubica en el mundo de la cultura general, de la cultura popular con tanta fuerza que entonces empiezan a llegar a nuestra cabeza un montón de datos que ya previamente sabíamos y los empezamos a enlazar uno con otro, es un dato con otro, con otro, con otro, en este caso con el mundo del cine, y entonces nuestra vida empieza a ser más integral y empieza a tener más sentido, aunque sean datos tan aparentemente intrascendentes como los que les estoy comentando, y todavía hay muchos más, pero yo espero que les guste esa idea del video, de los libros como ejes articuladores del mundo de la cultura general y del mundo de la cultura popular en la que nos desenvolvemos en la vida diaria. Y luego, más allá de eso, está el mensaje profundo que nos transmite el libro, que nosotros tenemos que descubrir y tenemos que interpretar, el mensaje que puede cambiar nuestras vidas. Entonces, eso es lo maravilloso de esta obra de Stephen King, que nos mueve a muchísimos niveles. Entonces, ya esa es mi justificación para estar diciendo tantas cosas de cine y pues finalmente la película es todavía más conocida que el libro. Las dos son magníficas, tanto el libro como la película. En fin, entonces les estaba hablando de que pues esta película, que es magnífica, pues ahora ya la pueden ubicar. De hecho, yo les recomiendo que vean la película, pero también les recomiendo que lean el libro. Si se puede, que lean primero el libro y después vean la película, pero finalmente háganlo en el orden en que se les antoje. De hecho, ya muchos de ustedes habrán visto la película, pero seguramente no tantos
habrán leído el libro. Entonces no se lo pierdan, es una obra de arte. Ahorita les voy a contar mucho acerca de este libro y obviamente pues sí les voy a dar muchos datos, es una reseña, es un análisis a profundidad, entonces también van a ver a venir algunos spoilers. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar propiamente con un poco más con el contenido del libro, ya que vimos como referencia inicial la película. Vamos a empezar con el título. ¿Por qué tiene un título tan extraño? Bueno, primero, este libro en inglés estaba constituido por 4 novelas, por 4 novelitas, novelas cortas que Stephen King escribió a principios de los 80s. Stephen King ya estaba harto de que lo tuvieran categorizado como un escritor de terror. Él quería algo más que eso, no porque fuera poca cosa ser un magnífico escritor de terror, pero él no quería que lo encasillaran. Entonces tomó el reto de escribir algo que no fuera de terror y que fuera reconocido y gustado por las personas. Entonces se puso a escribir 4 novelas, una de las cuales resultó ser Rita Hayworth y la redención de Shawshank, y las relacionó esas 4 novelas con las estaciones del año. Entonces a Rita Hayworth y la redención de Shawshank le tocó relacionarla con la primavera, y por ahí hay otra historia que es igual o tal vez incluso más famosa que la de Sueños de Fuga. Una que se llama, el original es The Body, el cuerpo, el cadáver, que es la que inspiró a la famosísima película de Cuenta Conmigo, que acuérdense, Stand By Me, que ahí sale la canción de Stand By Me. Esa película, por cierto, está protagonizada por por el que fue el hermano de Joaquin Phoenix, que es extraordinario actor, y también el hermano, que pues era el hermano mayor de Joaquin Phoenix en ese entonces. Se llamaba River Phoenix, nada más que River Phoenix tenía muchos problemas y terminó suicidándose. Se quitó la vida por desgracia. Ojalá, pues, ojalá hubiera podido resolver sus problemas, y además pues era un actor muy prometedor. Ahí, bueno, en fin, entonces esa película de Cuenta Conmigo también salió del mismo lugar de donde salió la de Sueños de Fuga, salió de este libro, nada más que en español las 4 historias las dividieron en 2 libros. En este caso, el primero de ellos, Las 4 estaciones número 1, primavera y verano, y después, pues obviamente el otro libro, Las 4 estaciones 2, otoño e invierno. Entonces, este es el que les recomiendo en este caso para esta ocasión, para este video. Bueno, y estaba explicando el nombre, Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Al principio tú no entiendes por qué se llama así, pero ya a las pocas páginas te enteras de que Shawshank es el nombre que tiene la prisión. En muy resumidas cuentas, el argumento de este libro trata de una persona, digamos, de un empleado de alto nivel de un banco que se llama Andy Dufresne. Entonces, Andy Dufresne es acusado injustamente por un crimen que no cometió, el asesinato de la esposa y del amante de la esposa. Se lo endilgan a él, se le cuelgan a él el delito y pues lo condenan a una cadena perpetua en la prisión de Shawshank. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Rita Hayworth? Rita Hayworth es una actriz muy famosa en la historia de Hollywood, uno de los sex symbols más importantes de la historia de Hollywood. ¿Pero qué tiene que ver con este libro? Lo que pasa es que el protagonista del libro, Andy Dufresne, en su celda, pues finalmente están en una cárcel, se consigue de contrabando unos pósters y los cuelga. Pues ahí para deleitarse la pupila, para deleitarse la mirada, y pues se va consiguiendo con el paso de los años los pósters de 6 actrices que resultan ser pues los mayores símbolos sexuales del cine de Hollywood de la época. De hecho, esos pósters son bastante significativos. Se consigue primero cada uno lo conserva en su celda ahí colgado durante años y son muy importantes, nada más que ahí sí no les voy a decir por qué. Primero se consigue el de Rita Hayworth, luego el de Marilyn Monroe, el de Jane Mansfield, después se consigue el de Hazel Court, después el de Raquel Welch y finalmente se consigue el de Linda Ronstadt. 6 carteles en total. Y por cierto, siguiendo esta dinámica de que les voy a contar muchos datos muy interesantes en este video que parecen muy tangenciales al libro, pero que yo aprecio mucho estos datos,
Entonces déjenme hacer aquí un paréntesis muy grande. Hay mucho que decir acerca de esas 6 actrices de Hollywood, pero yo nada más les voy a contar cosas acerca de 2 o 3 de ellas, pues vivieron vidas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, la primera de ellas, Rita Hayworth, es una persona, una actriz que nació en 1918. Me acuerdo del dato porque pues, fue cuando cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Se murió en 1987. Ahí sí esa fecha no la relacioné con nada, simplemente se me quedó, nomás porque sí, se me quedó en la memoria. Ella empezó, tenía un nombre muy distinto. Ella originalmente no era Rita Hayworth, se llamaba Margarita Carmen Cancino. Lo que pasa es que tenía papá español, con que por cierto parece que no se llevaba muy bien, ¿eh? Entonces, como su mamá, que sí era estadounidense, se apellidaba Hayworth, nada más inventó el nombre de Rita y pues, terminó siendo Rita Hayworth. A ella la descubrieron, pues tenía talento para el canto, para el baile y para la actuación. Entonces, pues, la descubrieron en Hollywood y acabó saltando a la fama por su película principal, que es una película que se llama Gilda, así se llama. Me parece que es de 1946, pero no estoy muy seguro ahí, que tiene una escena icónica donde ella hace un movimiento de cabello así súper extravagante y súper sexy. Entonces, pues por cierto, esa escena donde hace el movimiento de cabello sale en la película de Sueños de Fuga, donde todos los reos están en el cine de la prisión y están súper emocionados, todos bien expectantes en el momento en que Rita Hayworth hace su movimiento de cabello. Por cierto, a ella terminó yéndole muy mal porque tenía una personalidad un poco difícil y pues, tenía una adicción al alcohol y al final tuvo una existencia muy errática. Ya no podía actuar en películas porque todo se le olvidaba, todo se lo echaban pues, toda la culpa se le echaban a su adicción al alcohol, pero resultó que no. Resultó que lo que pasa es que ella durante mucho tiempo tuvo la enfermedad de Alzheimer, pero no estaba diagnosticada. La enfermedad de Alzheimer me parece que se conoce desde 1908. Desde ahí fue descrita por primera vez, pero estaba subdiagnosticada. O sea, casi nunca se diagnosticaba. Y me parece que el caso de Rita Hayworth, cuando pues, le dijeron que tenía Alzheimer, ese diagnóstico sirvió para hacer conciencia en el mundo de la existencia del Alzheimer. Y entonces a partir de ahí ya el diagnóstico para muchas personas se visibilizó tanto que el diagnóstico empezó a ser más frecuente, porque antes pues se miraban los síntomas y no se llegaba a la conclusión de qué era lo que era, o sea, de qué era la enfermedad de Alzheimer. Entonces ya al final ya ella ya no podía reconocer a nadie, ya no podía cuidarse por sí misma, pero ya su nombre quedó un poquito más limpio, pues porque durante muchísimos años ella convivió con la enfermedad y por fin en retrospectiva, pues ya se entendió el porqué de estos cambios de humor, se entendió por qué de esta... pues de estos cambios de personalidad y de por qué de los olvidos, de la pérdida de memoria de Rita Hayworth, pues era la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, pues ahí están algunos datos de Rita Hayworth, y si quieren ver una película de ella que pues la más famosa, la de Gilda. Después está Marilyn Monroe, que fue el segundo póster que Andy Dufresne tuvo en su celda. Pero de ella se conocen muchas cosas, así que no les voy a hablar de Marilyn Monroe, pero de el tercer póster que tuvo, ahí sí les voy a hablar un montón. Esa actriz, la que venía en el tercer póster que puso Andy en su celda, se llamaba Jane Mansfield. Y hay una de cosas que no me van a creer acerca de esta actriz. Todas las que tenía Andy en sus pósters eran súper, súper sexys, pero hay muchas cosas especiales acerca de Jane Mansfield. Ella murió muy, muy chavita, ¿eh? Murió creo que a los 34 años, ahorita les digo por qué. Es una persona, bueno, fue una actriz que participó en una película que se llama The Girl. Bueno, participó en muchas películas, pero hay una película de los años 50, 1956, si no mal recuerdo, que se llama The Girl Can't Help It, que no significa en español, no se traduce como la chica no puede ayudarlo, sino la chica no puede evitarlo. Lo que pasa es que en inglés el verbo can't help no es necesariamente no poder ayudar, sino no poder evitar algo. Son verbos muy extraños que tiene el idioma inglés, unas especies como de colocaciones, se llaman modismos.
Y, a ver, por ejemplo, hay una canción muy famosa de Elvis Presley, pero hiper famosa, una canción que vale muchísimo la pena, una de las mejores canciones que uno puede escuchar en su vida, que se llama Can't Help Falling in Love. No puedo evitar enamorarme. Bueno, ya al final dice, completa la frase, pero el nombre de la canción es Can't Help Falling in Love. No puedo evitar enamorarme. Can't help no es no puedo ayudar, es no puedo evitar en este caso. Bueno, pues así la película. Entonces la película donde sale Jane Mansfield tiene una escena que es especialmente icónica. Ah, por cierto, el sentido del título, The Girl Can't Help It, la chica no puede evitarlo, se refiere a que no puede evitar el personaje de Jane Mansfield ser tan sexy y ser como es. Entonces, pues ya, que sin remordimientos, sea como ella sea como sea su personalidad, que le dé rienda suelta. Es más o menos el mensaje de la película. Y hay una escena súper icónica donde ella va caminando por la calle con un vestido muy ajustado y para esa película le pidieron a un rock and rollero, a un rockero, que le hiciera, que compusiera una canción para la película. Y la canción se llama igual, The Girl Can't Help It. Y ese rockero, ese músico, es súper famoso. Se llama, probablemente habrán oído el nombre, Little Richard. Little Richard es el que hizo la canción de The Girl Can't Help It, pero tiene una canción que es todavía más conocida, que hizo un año antes. La película y la canción son de 1956. 1955, un año antes, él compuso la famosa canción de Tutti Frutti. Acuérdense, esa de Tutti Frutti o Ruti. Tutti Frutti o Ruti. Esa la hizo Little Richard. No, es todo un ícono de la historia del rock and roll y terminó haciendo esta canción de The Girl Can't Help It para la película, que por cierto tiene una tonada que es súper conocida, además de que es una tonada muy conocida. En el año 2006 me parece Fergie, acuérdense, Fergie, la que estaba asociada con los Black Eyed Peas, hizo una canción que se llama Clumsy. Y en esa canción de Clumsy hizo un muestreo de la parte principal de la canción de Little Richard. O sea, no hizo un cover, nada más sacó la tonada principal y esa tonada se la puso a la canción y a partir de ahí hizo una canción nueva, la canción de Clumsy. Todo eso que les estoy diciendo lo pueden ver en YouTube. Aquí en cualquier momento pónganle pausa al video o si quieren mejor terminen de verlo y ya van a ver todas las referencias de las que les estoy hablando, aunque no dudo que muchas de estas referencias ustedes ya las conozcan perfectamente bien y hasta mejor de lo que las conozco yo. Bueno, entonces les estaba diciendo que en la película de la que les estoy hablando, The Girl Can't Help It, Jane Mansfield con un vestido súper ajustado va caminando por la calle y los hombres no pueden evitar quedarse viéndola, pues porque todas las miradas se quedan atraídas magnéticamente hacia ella y es una escena también icónica de la historia de Hollywood, precisamente mientras está sonando la tonada de la película, la canción que compuso Little Richard. Bueno, pues Jane Mansfield, aparte era una mujer súper liberada, ¿eh? Me parece que fue Playmate, o sea, estrella de la portada de la revista de Playboy durante muchas ocasiones, pero ella se mató en un accidente automovilístico en 1967. Iba en un auto durante la madrugada, iba a un evento que iba a ser en la madrugada, entonces iba con el chofer que pues los del evento le mandaron, iba con su abogado y iba ella, iban en los asientos de adelante. Por cierto, a ella le gustaban mucho los perros, le gustaban mucho los chihuahueños, entonces iba en el carro con 4 de sus chihuahueños. Es una lástima porque, pues, bueno, nada más el drama humano de que se murieron las personas que iban en el coche, sino que también se murieron 2 de los 4 chihuahueños que estaban en el automóvil durante el accidente. Luego uno, si busca escenas y entrevistas a Jane Mansfield, salen las entrevistas y ahí es frecuente que salga con sus hijos y que salga con sus perritos. Ella tenía 5 hijos y curiosamente en el accidente que la mató, el auto con el que iba, por un descuido del chofer, se estrelló contra un tráiler, le dio el tráiler por atrás
y pues los tres adultos que iban adelante murieron prácticamente de inmediato. Es todo un rollo de por qué fue el accidente. Lo que pasa es que había un camión que estaba rociando insecticida, entonces el camión iba lento, el tráiler lo vio las luces rojas de que disminuyera la velocidad, disminuyó la velocidad y el carro en el que venía James Mansfield se fue a estampar. Pero en el asiento de atrás venían tres de los hijos de Jane Mansfield y no me van a creer quién era uno de esos hijitos, su hijita de 3 años. Es que no me van a creer. Bueno, pues los que lo sepan, pues ya saben para dónde voy. Les voy a decir quién era esa hija de 3 años que todavía vive el día de hoy. Esa hija de 3 años era ni más ni menos, o es ni más ni menos que Mariska Hargitay. Entonces, para los que sean admiradores de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, Mariska Hargitay es la detective Benson. Y entonces sí, efectivamente, la detective Benson es la hija de una de las principales sex symbols de toda la historia de Hollywood y de una playmate de portada de Playboy famosísima de Jane Mansfield. Lo que pasa es que ahí no acaban los datos curiosos y los datos increíbles. Lo que pasa es que Jane Mansfield, siendo una mujer increíblemente hermosa, increíblemente talentosa, pues podía conseguirse al hombre que ella quisiera. Entonces terminó por casarse. Uno de sus esposos se llamaba Mickey Hargitay, y sucede que Mickey Hargitay era fisicoculturista. Entonces Mickey Hargitay, que era el papá, pues de ahí sacó el apellido Mariska Hargitay, la detective Benson. Él fue, por cierto, Mr. Universo en los años 50, pero no fue Mr. Universo profesional, fue Mr. Universo amateur. De todos modos, no es como para juzgar a Mickey Hargitay, que nunca haya sido profesional del fisicoculturismo. De hecho, como 10 años después de Mickey Hargitay, Arnold Schwarzenegger también fue Mr. Universo amateur, aunque él sí, Arnold Schwarzenegger después tuvo 3 campeonatos seguidos de Mr. Universo profesional. Entonces, imagínense nada más, los papás de Mariska Hargitay eran la super sex symbol talentosísima Jane Mansfield y el fisicoculturista Mickey Hargitay, que por cierto Mickey Hargitay le duró mucho a Mariska Hargitay. Él murió ya muy viejito y murió no hace muchísimos años. Entonces esos son un montón de datos de acerca de Jane Mansfield que pues, uno está leyendo la novela de Sueños de Fuga, Rita Hayworth y la redención de Shawshank, y de repente ves Jane Mansfield y tu imaginación empieza a volar y pues de cuántas cosas te acuerdas y hasta de cuántas cosas te terminas enterando, como estas que les estoy contando. Después de Jane Mansfield, Hazel Court, que era una de las reinas del grito en los pósters de la reina del grito de Hollywood, porque ella se especializaba mucho en películas de terror. Después Raquel Welch, que muchos le dicen Rachel Welch, pero no es así. Por lo que pasa es que ella se llamaba Raquel porque era de papá boliviano, si mal no recuerdo. Entonces su nombre era como tal latino, Raquel, no era Rachel, era Raquel. Que si se acuerdan de la película de 1.000.000 de años antes de Cristo, esa película clásico de las películas de esos tiempos donde mezclan a los cavernícolas con los dinosaurios, ahí sale Raquel Welch. Esa película es una de las películas más recordadas de esa actriz, y al final sale Linda Ronstadt pues, la última que sale en los pósters que cuelga Andy Dufresne en su celda. Pero también de Linda Ronstadt les puedo decir muchísimas cosas. Por ejemplo, Linda Ronstadt, que sí era una mujer, que todas eran increíblemente hermosas y talentosas. Ella es la única que sigue viva de las mujeres que salieron en los 6 pósters de este libro. Bueno, Raquel Welch, si no me engaña la memoria, ella todavía estaba viva hace algunos años. Linda Ronstadt ya es muy anciana, pero todavía sigue viva. Cuando menos al momento de hacer este video estoy prácticamente seguro de que sigue viva. Ella es cantante. De hecho, salió en Los Simpson, en las primeras temporadas de Los Simpson, en el capítulo de Don Barredora. Me llama usted, entonces voy. Don Barredora es quien yo soy. Acuérdense de esa tonada. Cuando los Simpson estaban en sus mejores temporadas, Barney, que le empieza a hacer la competencia a Homero, como ahora es Barney es el rey de las barredoras, se asocia con Linda Ronstadt.
Entonces, la Linda Ronstadt, dibujada en Los Simpson y con la voz original de Linda Ronstadt, pues se prestó al capítulo para actuar en él, para hacer la voz de su propio personaje. eh, Está con Barney, canta en un anuncio, el anuncio donde Barney con un bat destroza el cartón de Homero que está caracterizado como Don Barredora, y después cuando Linda Ronstadt y Barney están en una escena en latina, ella le canta un jingle, me parece, en español, porque ella sabía hablar español y sabía cantar en español, es increíble, pero Linda Ronstadt ella estaba muy vinculada al idioma español y específicamente a la cultura mexicana. Entonces, en México hubo una cantante muy, muy famosa de rancheras que se llamaba Lola Beltrán. Linda Ronstadt llegó a cantar con Lola Beltrán, y sacó incluso un disco de canciones rancheras. Les digo, estaba muy vinculada con el idioma español y con este país. Y ese jingle que canta en el capítulo de Don Barredora, si ustedes lo ven en inglés, en el idioma original, la escena de latina la canta en español. Bueno, y Linda Ronstadt, por desgracia, ella pues desarrolló la enfermedad de Parkinson, entonces ya se tuvo que retirar. Actualmente pues todavía vive y pues tiene que vivir con las secuelas de esta enfermedad. Bueno, de eso se tratan los pósters, son datos que les quería decir, o sea, son datos curiosos y como les digo, yo espero que me estén teniendo paciencia, si no, pues obviamente, pues sáltense a las partes del video que más les interese, pero fíjense nada más todo lo que llevamos y apenas vamos a comenzar en sí, ahora sí, con la historia del libro. Pero les tengo una noticia. Ahorita ya es bastante de noche, ya van a ser las 12:30 de la noche. Estamos otra vez en madrugada. Luego hay muchos seguidores del canal que me dicen, pues Roberto, que tú nada más vives de madrugada o qué. Bueno, ya por ciertas razones que algún día voy a hacer un video de esos clásicos de 10 datos sobre mí o 50 datos sobre mí, lo que sea, y ya les voy a contar algunas cosas acerca de mi vida y de mis costumbres. eh, y les voy a decir por qué yo trabajo tanto en mi biblioteca de noche. Es un lugar muy acogedor finalmente, es un lugar que sirve mucho para concentrarse y de noche es cuando menos ruido hay. Entonces, pero pues ya estoy medio fatigado, fueron muchísimos datos, son muchas cosas. Entonces yo creo que ahorita ya me voy a ir a dormir y el día de mañana, que para ustedes va a ser un instante con la magia de la edición, vamos a seguirlo con el video. Entonces nos vemos en unas horas aquí en el video, nos vemos en un pequeño instante. Ya estamos en el siguiente día, de hecho ya es otra vez de noche y pues una buena cantidad de horas estuve editando el video. Sí me costó mucho trabajo porque hubo que ponerle muchas imágenes, pero bueno, ya estamos aquí y lo que sigue es ya empezar a explicar cuál es el significado de la obra, o sea, vamos a hacer el análisis profundo, el más importante sin querer insinuar que lo que hicimos en la media hora anterior haya sido una cuestión trivial. También es importante, nada más que ahora nos vamos con el núcleo de la cuestión. ¿Qué significa o qué nos quiso decir Stephen King con esta pequeña novela de Sueños de Fuga de Rita Hayworth y la redención de Shawshank? Bueno, hay dos conceptos fundamentales, dos metáforas fundamentales en esta obra que nos ayudan mucho a reflexionar acerca de nuestra propia vida y que nos afectan a tal grado que incluso empezamos a ver el mundo desde el punto de vista de esta obra y eso nos ayuda bastante. Eh, y a ver, ¿cuáles son esas dos metáforas? La primera metáfora, muy importante y que es algo que describe muy bien, con mucha precisión, el concepto de lo humano, es que todos, o prácticamente todos los seres humanos en menor o mayor medida, somos los presos de una cárcel. Esa cárcel es la propia vida, nuestra propia existencia. Somos personas que estamos presas independientemente de nuestra raza, color, sexo, religión, opinión política de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pues para los que se dieron cuenta, les acabo de recitar parte del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿eh? A ver quién se dio cuenta. Rarezas del canal que me ponga a citar ese tipo de cosas, pero sirvió, venía al caso. Supongo que esas rarezas mías en estos videos, pues por ser seguidores del canal, pues, supongo que pues, les agradarán ese tipo de detalles tan extraños míos. Pero bueno,
El caso está en que realmente, o sea, lo que les quería decir es verdad. Lo que quiere decir Stephen King es que todos somos en menor o mayor medida presos de la existencia, presos de la vida. ¿Por qué? Pues porque tenemos problemas, porque tenemos vicios, porque tenemos pulsiones, por nuestras relaciones con todos los demás, que a veces no son lo más constructivas que pudiéramos querer, porque tenemos traumas de la niñez que se quedan sin resolver y determinan que tengamos una existencia infeliz cuando ya somos adultos. Cada quien tiene sus propios demonios y cada quien está atrapado en su propia cárcel, en su propia prisión. Entonces, ese es el primer concepto importante de la novela, la existencia humana como una prisión a la cual estamos condenados, por definición, a cadena perpetua. Pero la novela, esta novela de Stephen King, dista mucho de ser una novela con un mensaje pesimista, ¿eh? De hecho, ahí es cuando entra el segundo concepto. El segundo concepto tiene que ver con cómo salimos de esta prisión, cómo nos liberamos. Y la propuesta de Stephen King, una propuesta no tanto explícita, sino implícita en la estructura de la novela, es que lo que nos puede liberar es, en parte, la esperanza. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros, al estar presos en una cárcel de tan alta seguridad como es la propia cárcel de nuestra existencia, solamente podemos salir si hacemos un trabajo tenaz, un trabajo de enorme voluntad, sostenido en el tiempo durante muchos y muchos años de manera incansable hasta que logremos salir de esas paredes que nos atrapan. Y eso no se puede hacer si no se tiene esperanza. Entonces, la esperanza es el concepto fundamental de toda esta novela, pero por supuesto no es el único, o sea, porque Stephen King nos va construyendo la trama de tal manera que nosotros entendemos que la esperanza no, por mucha esperanza que nosotros tengamos en la vida, tampoco nos vamos a poder liberar si no tenemos algo de suerte. Necesitamos, de hecho, mucha suerte para poder liberarnos y parte de esa suerte, pues, implica que tengamos la personalidad adecuada para ser tenaces y para tener la voluntad de salir, esa tenacidad que va a implicar intentos e intentos de escapar de nuestra cárcel, día tras día, mes tras mes, año tras año. Entonces, nosotros mantenemos la esperanza de salir. Es un trabajo enorme, implica una gran voluntad y una gran tenacidad. Si nosotros no tenemos en principio la suerte de contar con una personalidad tenaz, no vamos a poder liberarnos. Entonces, ese es el mensaje que nos está mandando la novela. Y de hecho, la imagen más poderosa, tanto de la película como del libro, es cómo escapa Andy. Andy escapa a través de una tubería. Eso es un spoiler que necesito decirles y no les va a arruinar la experiencia de la novela. Él se tiene que arrastrar por cientos de metros porque esa tubería va desde la prisión hasta un río que pasa cerca, pero finalmente pasa afuera de la prisión. Pero sucede que esa tubería es la tubería de los baños, de los excusados de la prisión, de los ríos de la prisión. Entonces Andy, para poder liberarse, tiene que arrastrarse penosamente, ir y se va arrastrando a través de un montón de porquería, literalmente, a través de excrementos. Y esta escena de la película y este pasaje del libro es muy simbólico. O sea, quiere decir que nosotros, para poder liberarnos, vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan, vamos a tener que hacer muchos sacrificios, vamos a tener que hacer muchas cosas que normalmente no estaríamos dispuestos, pero tenemos que arrastrarnos en el fango, tenemos que arrastrarnos en la porquería a lo largo de nuestra vida, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener autocontrol, pero finalmente si nosotros tenemos un plan, todo ese sacrificio que hicimos de arrastrarnos a través de tanta cochinada va a rendir el fruto de poder liberarnos. Entonces, por eso esa metáfora es tan poderosa y en el caso de la película, ahí es donde viene la escena más impactante, que es cuando Andy sale de la tubería, entonces sale al río, está lloviendo y alza los brazos hacia el cielo, porque él sabe que por fin ha superado la prisión, por fin ha roto las paredes y por fin es libre.
y ¿qué nos va a liberar a cada uno de nosotros? Pues finalmente necesitamos personalidad, necesitamos suerte, necesitamos esperanza, pero la prisión que nos tiene cautivos a cada uno de nosotros es una prisión diferente. Cada uno de nosotros tiene sus propios demonios y por lo tanto la manera de salir de esa prisión, la manera general es la misma, la esperanza, la manera de escape, pero la manera particular que necesitamos para escapar es muy diferente dependiendo de los demonios que nosotros tengamos. Y por eso es que esta novela es tan impactante, nos da un mensaje tal que de repente nosotros, por ejemplo, estamos enfrentando una dificultad terrible en nuestras vidas y normalmente ¿qué haríamos? Bueno, pues a lo mejor nos damos por vencidos, nos ponemos a llorar, entramos en la desesperación más absoluta, pero de repente tú te acuerdas de esta novela y te ves a ti mismo arrastrándote en la tubería, como Andy, y tú sabes que tienes que hacer eso porque ese sacrificio que tú estás haciendo en ese momento, ese autocontrol, es parte de lo que tú necesitas hacer para poder liberarte al final. Y por eso este es una de las obras más grandiosas de Stephen King, que ni siquiera tiene que ver con un tema de terror. Ahora, estas son las dos metáforas principales, pero para nada son las únicas metáforas que tiene la novela. La novela tiene varias metáforas más, varios conceptos más. Entre las metáforas más importantes después de las dos primeras que acabamos de ver está la metáfora de las hermanas. Las hermanas son un grupo de presidiarios que abusan literalmente de los presos más débiles, de los más solitarios, pues, de los recién llegados, por ejemplo, de los vulnerables en general. Eh, y esta metáfora tiene importancia porque nosotros podríamos pensar erróneamente que lo que nos atormenta en la cárcel de la vida pues son los fenómenos naturales, los desastres, las enfermedades, la vejez, cosas impersonales. Pero no, muchas veces quienes nos atormentan son nuestros semejantes, son otras personas, otros seres humanos. Bien por ahí decía Hobbes en el Leviatán que una cita famosísima, el hombre es un lobo para el hombre o el ser humano es un lobo para el ser humano. Muchas veces pues nuestros demonios son las personas que por una razón o por otra, o a veces sin ninguna razón, nos persiguen y nos atormentan y nos perjudican. Bueno, pues esa es el encargado de transmitir este concepto en la novela de Stephen King son las hermanas. De hecho, uno de los pasajes más famosos del libro y que tiene su equivalente en la película, que también es una escena muy recordada, es cuando las hermanas abusan de Andy por primera vez. A ver, déjenme ver si me acuerdo del pasaje. Dice el pasaje, pues el narrador es Red, el mejor amigo de Andy. Él dice, precisamente por ser pequeño y de aspecto agradable, las hermanas anduvieron tras Andy desde el mismo día de su llegada. Si esto fuera un cuento de hadas, diría que Andy libró una gran batalla hasta conseguir que lo dejaran en paz. Me gustaría poder decirlo, pero no puedo. La cárcel no es un paraíso de color de rosa. Y en la película, la escena equivalente de esto es cuando agarran a Andy en la lavandería y pues, entre cuatro hermanas lo someten. Incluso hay una escena donde se defiende con un trapeador que está tratando de alejar a las hermanas, pero finalmente lo vencen y lo someten. Después de un par de años, las hermanas no tienen otra opción que, pues que dejar a Andy en paz. De hecho, un pasaje, ese no me lo sé de memoria literalmente, pero dice que Andy tuvo que tomar acciones porque de no haber hecho algo, las hermanas lo hubieran matado a él. Entonces, pues él tuvo que tomar acciones para que las hermanas lo dejaran en paz. Entonces, he ahí la metáfora de las hermanas es algo muy importante en la obra. Ah, por cierto, y antes de que se me olvide, hay una escena muy, muy graciosa en Padre de Familia, en esta caricatura que en Estados Unidos se llama Family Guy, con Peter Griffin, ya saben. Hacen parodias y sátiras de un montón de cosas que forman parte de la cultura popular, de la cultura general, y hay una escena en un capítulo donde hacen una parodia de la escena donde Andy se está defendiendo con el trapeador de sus atacantes, de las hermanas, pero en este caso, en lugar de poner a Andy, lo gracioso de esta escena es que ponen al tipo del juego de Monopolio. De hecho, ¿cómo va en inglés? Déjame ver por si me lo sabía.
I wish I could tell you that the Monopoly guy fought a good fight and the sisters let him be. I wish I could tell you that, but prison is not a fairy tale world. Eh, y obviamente, pues si tú has visto la película y con mayor razón si tú has leído el libro, no, pues ves esa parodia de unos cuantos segundos en Padre de Familia y sí te tuerces la risa. Entonces ahí sí si pueden ver, pues ahí también por ahí la consiguen en YouTube. Bueno, pues ya nada más para terminar, hay otra cosa que me gustaría destacar de la novela, y es que hay un punto en el libro donde pues uno de los protagonistas dicen que los carceleros y bueno, los que manejan en general la prisión son monstruos brutales y estúpidos, así los describe. Pero luego, inmediatamente después de esa cita, ellos dicen algo muy profundo. A ver, más o menos la cita es algo así como, todos los que dirigen esta prisión son monstruos brutales y estúpidos. Pero los que manejan, los que toman las decisiones en el mundo exterior, también son monstruos brutales, aunque no tan estúpidos. Eh, y eso te deja pensando muchísimo, o sea, te deja pensando muchísimo en que pues las personas de mayor influencia en el mundo, o sea, es una insinuación de Stephen King, y esa insinuación nos está diciendo que a las personas más ricas y poderosas pues no les importamos más que en la medida en que les podamos dar más dinero, y no tanto más dinero, sino más poder, que eso es lo que necesitan. Como decía la teniente Ripley en la película de Alien, si no mal recuerdo, en Alien 3, para ellos son pues los que no pertenecemos a las clases dirigentes o a las clases poderosas, somos inmundicia. Eso es lo que nos está diciendo Stephen King, que es otra metáfora, es una metáfora menor, pero considero que es una metáfora importante, pues con la que tenía que cerrar este video, precisamente porque les estoy diciendo que muchas veces los que nos atormentan son nuestros semejantes, y en muchos casos, pues los que más nos atormentan entre nuestros semejantes son las personas que están en puestos altos, en puestos de responsabilidad, en puestos de gran poder, que se encuentran ahí, también ellos metidos en su propia prisión, en su propio infierno, pues, y nos atormentan de manera gratuita, pues porque necesitan el poder para compensar muchas veces, pues, sus problemas, sus broncas, sus traumas infantiles, y uno pensaría, híjole, ojalá los políticos hubieran superado su complejo de Edipo, hubieran superado las 4 etapas de desarrollo psicosexual de Freud. Pues en una de esas se quedaron y ahora tienen que compensar todas sus deficiencias, todos sus traumas a través pues de la acumulación incesante de poder. Pero bueno, esa es la última reflexión de este libro. Espero que pues este video les haya parecido, que este video que estoy haciendo les haya parecido muy interesante. Fue un video desgastante para mí, fue un video intenso, pero finalmente espero que pues haya valido la pena, y que ustedes hayan sacado algo bueno de esto. Eso espero. Vean la película, si ya la vieron, vuelvan a ver, piensen acerca de la película desde la perspectiva que pues que a lo mejor reflexionamos en este video, pero sobre todo lean este magnífico libro de Rita Hayworth y La redención de Shawshank, y ya me platicarán aquí en la sección de comentarios qué es lo que piensan ustedes acerca de esto. Por ahorita, pues llegó el tiempo de despedirnos. No me queda más que decirles que yo soy Roberto y nos vemos en un próximo video.